Hola, buenos días a todos. Hemos dado inicio a la grabación de nuestra sesión de hoy, jueves 7 de octubre. Pues hoy tenemos una clase cortica de 1 hora, pero vamos a tratar de avanzar en el tema de análisis dinámico. Y hoy les traigo un ejemplo para trabajar el tema de contactos entre componentes. Y lo pronto les voy a compartir aquí mi pantalla. Un segundito, activo pantalla completa. Compartir. Entonces, si ustedes van aquí a la sección de contenidos, van a encontrar el último contenido, que este es un archivo .zip, el cual contiene una serie de piezas en formato STEP. Se las dejo para que ustedes ya después consulten la grabación del video y puedan armar el ensamble. Es un ensamble sencillito, pero porque apenas tenemos 1 hora, pues yo voy a trabajar ya a partir del ensamble armado, pero les dejo las piezas para que ustedes practiquen el tema del ensamble. Lo que vamos a revisar aquí es un poquito el tema de las relaciones, en este caso entre componentes, para garantizar o tener un mejor comportamiento de nuestra simulación de movimiento. Entonces aquí ya tengo abierto, en este caso, ya el ensamble con todas las piezas, ya el ensamble completo con todas las piezas. Aquí está abierto. Cada una de las piezas. Y en este caso, lo que vamos a revisar rápidamente es un poquito el tema de las relaciones de posición. Fíjense, en este caso tengo una relación concéntrica entre el eje, uno de estos ejes amarillos y la rueda de Ginebra. Una relación de coincidencia entre las caras. Con eso ya garantizo una revoluta. Aquí igualmente tengo una relación concéntrica entre el eje del soporte vertical amarillo y el ensamble o el conjunto que está formado por estas tres piezas. En este caso, fíjense que aquí este elemento es un subensamble que se hace así para, como realmente no hay movimiento relativo entre esas piezas, es mejor trabajarlo como un subensamble. En este caso, el subensamble está compuesto por esta base, este soporte y este pasador. Eso me reduce la cantidad de relaciones que tengo que usar en mi ensamble global. ¿Ok? Entonces, si uno lo analiza, bueno, realmente esto en movimiento, digamos, normal, se puede mover y un cuerpo, digamos, entra dentro del otro, ¿no? Lo que cinemáticamente, lo que físicamente, pues no sería lo que espera uno en esta clase de sistemas. Entonces, aquí es donde una de las cosas que uno intenta trabajar, entonces, es el tema de los contactos para que la simulación, pues, se comporte de manera adecuada. Que cuando ya yo no puedo garantizar el movimiento a partir de solo la cinemática que me dan los componentes y las relaciones entre ellos, forzosamente tengo que recurrir a los contactos. Aquí ya tengo el estudio hecho, pero lo vamos a armar nuevamente para que vean, digamos, el resultado final sería este, cuando ya yo tengo un contacto. Aquí está, ahí entra, hace contacto, sale, pero lo vamos a hacer, digamos, nuevamente desde cero. Ahí voy a parar aquí, es decir, en este caso voy a salirme de aquí y voy a arrancar como si fuera a hacer un estudio de movimiento completo. Realmente, gran parte del trabajo, digamos un 40% del trabajo, claro, depende mucho de la cinemática del sistema, depende mucho de haber hecho nuestro ensamble y dejar, digamos, todas las relaciones de posición ya preparadas para que el módulo Cosmos Motion pueda interpretarla fácilmente y no haya problemas. Ya el resto es agregar los elementos que no hacen parte de las relaciones, sino que solamente hacen parte del estudio de Cosmos Motion, y simular y establecer las condiciones de simulación. ¿Ok? Entonces, un segundito que no me acuerdo aquí la velocidad del motor, por poner una velocidad, la misma velocidad. Está cortito, ¿no? Todo RPM está cortito. Vamos a ponerlo así. Entonces, en este caso, voy a arrancar aquí. Le voy a dar aquí, clic derecho. Le voy a decir, voy a crear un estudio nuevo desde cero. Vamos a crear un estudio nuevo desde cero. Ahí está. En este caso,
Cuando arranca un estudio de movimiento desde cero, es prácticamente, simplemente él captura la información del ensamble, interpreta las relaciones de posición, pero aquí no me deja simular nada porque no estoy colocando ninguna condición que me dé movimiento. Aquí puedo definir entre el tipo de simulación que tenga en la medida que la más completa es análisis de movimiento, que es donde yo voy a poder obtener información sobre velocidades, aceleraciones, pares, fuerzas, etcétera. Entonces, digamos, ese es el modo que nuevamente yo recomiendo para trabajar en este caso, si es un estudio que tiene como objetivo obtener información del diseño. Si es meramente visual, es decir, solamente para generar una animación, un video promocional, pues te puedes quedar con la primera opción, que es la animación básica. Bien, en este caso, lo primero que voy a hacer es colocarle un motor, en este caso a este componente, a este conjunto. Colocamos un motor, selecciono en este caso esta arista. Aquí fíjense que en este caso, aquí me identifica el sentido de movimiento. Voy a colocar en este caso un motor de velocidad constante. Por defecto, las velocidades, y esta es una de las características que tiene esto, es solamente te deja trabajar velocidades en RPMs, que toca hacer la conversión. 2 RPMs en ese sentido, y listo. En este caso, aquí ya insertamos un motor. En algunos casos, puedo yo requerir, digamos, cuando tengo muchas de estas entidades en un sistema, a veces es difícil identificarlas plenamente, porque fíjense que una vez yo inserto el motor como tal, el motor no se ve aquí. Es decir, en la zona de gráficos no vas a ver el motor. Igual ocurre con el resto de los elementos, por ejemplo, resortes, amortiguadores, las fuerzas externas. Esos elementos no los ves en la vista de gráficos, solamente los vas a ver en el árbol. Entonces, a veces, para poder identificarlo, incluso si ustedes seleccionan aquí, no se muestra hasta que uno no le da a editar. ¿Ya? Entonces, cuando ya le das a editar es que ya puedes ver el elemento dónde está. Cuando tienes un sistema bastante complejo con varios motores, a veces el tener este nombre genérico que él le asigna, a veces no es tan representativo. Entonces, una opción que tenemos es cambiarle el nombre. Simplemente lo único que tenemos que hacer es seleccionar, dar F2, la tecla F2, y aquí ya yo puedo colocar aquí, ponerle el nombre que yo quiera, ya, motor 1, o el nombre que yo quiera, que yo pueda identificar más fácilmente esa entidad, ese elemento de mi simulación. ¿Okay? Lo que vimos ayer, bueno, generalmente por defecto él simula 5 segundos. Yo creo que le damos un poquito más para que... Entonces, en este caso, voy a simularlo sin contacto. Ahí está el efecto de simularlo sin contacto. Fíjense que no alcanzó a salir. Voy a agregarle medio 5 segundos más. Ahí alcanza a salir. Entonces, vemos en este caso que como estamos haciendo la simulación sin contacto, pasa lo mismo que nos pasa en el ensamble cuando hacemos el arrastre básico, es decir, el arrastre sin detectar colisiones, que es que un cuerpo penetra dentro del otro como si fuera un fantasma y sigue su movimiento, ¿no? Entonces lo que queremos es crear precisamente los contactos. Vamos a ver entonces cómo hacemos la creación de esos contactos. Vamos a esta opción, este iconito aquí que es como de una leva. Aquí establecemos contactos. Y aquí en este caso voy a darle la opción de usar grupos de contactos que me permite seleccionar dos conjuntos de contacto. Es la opción, digamos, que más me gusta, trabaja, digamos, es más fácil de adaptar a lo que nosotros queremos hacer, entonces es la opción que siempre suelo utilizar. Entonces aquí seleccionas dos conjuntos de contacto, realmente el conjunto 1 está en un cuerpo, el conjunto 2 está en el otro cuerpo, ¿ya? Se supone que, y normalmente es así, el conjunto de contactos 1 no interactúa entre sí, o sea, son superficies que no interactúan entre sí. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar dentro del conjunto de contacto 1 este elemento y esta cara. Bueno, fíjense que aquí me selecciona el cuerpo completo. Vamos a tratar de que seleccione solamente la geometría. Selecciono todo. Y el conjunto de contactos 2, en este caso voy a seleccionar esta cara. Voy a seleccionar otra.
cuerpos rígidos. Ya está. Ya está seleccionado los otros conjuntos de contacto. ¿Qué es lo que normalmente yo puedo especificar para que él calcule el tema de contacto? Realmente el tema de contacto se calcula con base en una iteración que el software hace en la medida que va calculando aproximación entre las superficies. ¿Eso qué se traduce? Que simulación por contactos es numéricamente más complejo que una simulación solo con relaciones cinemáticas. Entonces, la opción que tenemos por defecto es seleccionar materiales. En este caso, es la opción, digamos, más sencillita porque simplemente sería seleccionar dos tipos de materiales. Por ejemplo, si vamos a suponer que esto es de acero a acero, acero a acero, acero seco, acero seco, ya él automáticamente, internamente, calcula los parámetros de contacto. Fíjense que aquí está activo el tema de la fricción. En este caso, como yo tengo seleccionado los materiales, él está incluyendo esa información de la fricción a partir de la información de materiales. Si yo no quiero que incluya efecto de fricción, lo desactivo para que sea, digamos, más ideal, y si quiero que sea más real, le coloco el efecto de fricción. Vamos a hacerlo inicialmente con materiales, así como está, acero seco, y vamos a ver cuál sería el resultado. Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el contacto. En este caso, ahí se ve el movimiento, y uno ve el movimiento, pues parece bastante fluido. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista del movimiento angular. Vamos a ver, vamos a buscar un parámetro. En este caso voy a seleccionar aquí la cruz. Voy a seleccionar aquí unos datos. En este caso vamos a capturar datos de desplazamiento. Y vamos a buscar aquí velocidad angular para ver cómo es el tema del comportamiento de la velocidad angular. Vamos a poner la componente Y, que es perpendicular al plano de movimiento, y le vamos a dar. Fíjense el comportamiento que tenemos aquí. No es un comportamiento suave, ¿verdad? Analicen un poquito la figura. Bien, ¿qué me pueden decir de lo que ven de esa gráfica? ¿Por qué creen ustedes que esa gráfica tiene esa cantidad de saltos que se están presentando ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Ambas piezas están en contacto, si eso es cierto. En teoría, digamos, el ensamble está hecho o está construido cinemáticamente o dimensionalmente de tal manera que no hay holguras entre los elementos. O sea, algo que en la práctica realmente no, sí sucede, siempre tiene que haber alguna pequeña holgura. Pero de todas maneras, al momento de analizar el ensamble, el software lo que hace es que calcula, digamos, una distancia de aproximación entre las superficies y hace un proceso de iteración. En la medida que esa distancia supere cierto límite, ya él empieza a calcular la fuerza de contacto. Por eso es que se producen esos saltos. En los procesos que él hace de calcular esa variación de distancia entre superficie y superficie,
No es un proceso lineal y como no es lineal, se comporta muy parecido a lo que pasaría si el componente tiene holguras, que es lo que generaría ese efecto, digamos, vibratorio, digamos, en el componente. Voy a aumentarle un poquito el tiempo para que llegue a la parte en la que la rueda se queda quieta. Vamos a mirarlo acá. Vamos a aumentarlo, digamos, estaba en 6.5, vamos a aumentarlo aquí a 13 segundos. Y vamos a correrlo de nuevo. Fíjense que aquí en esta parte la rueda se debe quedar quieta porque aquí estoy en contacto con esta parte semicircular. Bueno, ahí se quedó quieta, entonces si revisamos la gráfica, fíjense que en la parte donde supuestamente ya debe estar quieta, aquí tenemos como un ruido, ¿no? Lo que tenemos es un ruido en la gráfica de velocidades. Miremos la gráfica de posiciones. En este caso voy a mirar la gráfica de posiciones. En este caso, desplazamiento angular. Vamos a poner únicamente magnitud. Sale el 0. ¿Será que escogí el cuerpo que no era? Aquí debería girar este. Vamos a verificarlo. Sale muy pequeño esto, ¿no? Vamos a mirarlo con aceleraciones a ver. Ahí se ve la gráfica de aceleración. En este caso es más suave aquí que en este pedazo donde hay más ruido. Pero veamos qué efecto pueden tener los parámetros de contacto en ese resultado. Vamos a ver si variamos esos parámetros de contacto en el resultado que tenemos de la simulación. Originalmente estábamos haciendo una simulación a partir de información de material. Establecimos acero seco, y acero seco vamos a poner con un poquito de grasa, sin fricción todavía, y vamos a ver el resultado. Como ven la gráfica de velocidad. Fíjense que sigue oscilando, bastante ruido. Realmente esta es una gráfica que toca limpiar si uno quisiera tener información realmente sobre esto, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí los parámetros. En este caso vamos a cambiar de opciones. Este es motor. Contactos. En este caso, vamos a cambiar, en este caso, vamos a quitar la opción material. Y vamos a escoger, digamos, ya parámetros de simulación. Por ejemplo, aquí en este caso, fricción.
No, fíjate que sin fricción ya había ese ruido, ¿no? Ya tendríamos ese ruido, sino que la fricción, digamos, ayuda a meterle más ruido al fenómeno, ¿no? En este caso. Ahora, si por ejemplo, esta opción que les voy a mostrar es, en este caso, en el caso de que no aparezca nuestra lista de materiales o los materiales que yo quiero simular en la lista de materiales, que realmente es muy cortica. Tienes un acrílico, un nylon, un aluminio, una goma y acero. Pero digamos, si tienes otra combinación de materiales que no está en la lista, te toca ir, digamos, por parámetros. Entonces, digamos, la opción de hacerlo por parámetros sería hacerlo por este lado. Por ejemplo, especificar la fricción. En este caso se utilizan dos coeficientes de fricción. Se considera un coeficiente de fricción que es el clásico coeficiente de fricción de Coulomb, que es el coeficiente estático, que es este, de deslizamiento. Y se considera este, que es un coeficiente que depende de la velocidad. Es decir, a qué velocidad están oscilando esos o están, digamos, deslizándose estos componentes. Este es importante porque considera, digamos, en función de esa velocidad que yo calcule, si yo voy por encima de esa velocidad, el movimiento, digamos, va a ser suave. Si voy por debajo de la velocidad, esa velocidad, el movimiento va a ser más pegajoso, que es la opción que yo tengo aquí, escoger o un comportamiento más de deslizamiento o un comportamiento más pegajoso. ¿Ya? Voy a ajustar ese valor. Puedo meterle fricción estática. En los casos en los que se quiera simular que haya detención o movimiento, digamos, de frenada relativa entre componentes, hay que trabajarlo con cuidado porque, por ejemplo, a menos que esté simulando el efecto de rodadura de una rueda sobre un piso y obviamente ahí no quieres que haya deslizamiento, ese fenómeno no es tan sencillo de simular. Así que por eso, por lo general, no está activado. O sea, generalmente está simplemente fricción estática. Y aquí está, digamos, la manera como generalmente él establece las propiedades. En este caso, hay dos modos de trabajar, con coeficientes de impacto o con coeficiente de restitución. Este sería en este caso. Este coeficiente es el que normalmente uno suele utilizar allá en dinámica, que le hablan de cuando se contactan dos cuerpos, el coeficiente de restitución es 1 si el impacto es perfectamente elástico, es decir, no hay pérdida de energía. 0 si es perfectamente plástico, es decir, los componentes quedan pegados uno con el otro. Y entre 0 y 1 sería, digamos, la mayoría de los materiales se comportarían en ese rango. Entre más bajito, obviamente, tiende a ser más plástico, digamos, el contacto. Pero es más para ese tipo de simulaciones. Mientras que por el lado de impacto se definen estos 4 parámetros. Una especie de coeficiente de rigidez, un exponente que define qué tan no lineal es el comportamiento, un amortiguamiento y un nivel de penetración. Entonces realmente en este tipo de simulación de contacto es como si ustedes imaginaran que hay un pequeño resorte virtual entre las dos superficies en contacto. Cuando se supera, digamos, cierta distancia de contacto entre los componentes, ya empieza a actuar ese pequeño resorte virtual. Entonces la fuerza de contacto va a ser función de la rigidez, del coeficiente, digamos, del exponente que él tenga. O sea, si le pongo un exponente 1, quiere decir que el comportamiento es lineal. Si el componente es 1.5 o 2 o cualquier otro número diferente de 1, es un comportamiento no lineal. Fíjense que se asume un efecto como de amortiguamiento, porque hay pérdida de energía, generalmente la mayoría de las colisiones, y un factor de penetración que es importante porque a veces se asume que los componentes no entran uno sobre el otro, pero yo puedo darle, digamos, cierta holgura, si no me está funcionando muy bien la simulación así, le puedo aumentar el factor de penetración para que el software, digamos, permita que uno entre un poquito más sobre el otro o que se simule de cierta manera la pequeña deformación que realmente ocurre cuando hay contacto entre cuerpos. O sea, cuando hay contacto entre cuerpos hay realmente una pequeña deformación localizada. Y entonces eso en un cuerpo rígido realmente no se puede asumir, pero en el modelo de simulación yo puedo incluir ese pequeño efecto. Vamos a ver, fíjense que son muchas formas de hacer la simulación. Entonces, digamos, el juego aquí es saber usar los diferentes parámetros. Vamos a hacerlo inicialmente sin fricción, solo con los parámetros que están aquí por defecto. Y veamos los resultados. En este caso, vamos a hacerlo con velocidad angular. Ahí está.
Fíjense que sigue habiendo ruido, sobre todo en la parte de tensión. Vamos a hacerlo con coeficiente de restitución, coeficiente bajito, para que no haya rebote. Entre más alto lo ponga, va a haber, digamos, un efecto como de rebote. Fíjense que con coeficiente de restitución se aplaca un poco más el comportamiento, ¿no? Ya no se ven todos esos saltos, ¿no? Tan grandes. Fíjense que hay unos puntos donde él genera como ciertos picos, ¿no? Pero ya se parece un poco más al comportamiento real, ¿no? Bueno, realmente lo que llamamos comportamiento real no es tan real, sino más bien como el comportamiento cinemático ideal. Ahorita vamos a hacer comportamiento cinemático ideal para que vean ustedes la diferencia. Fíjense que si le bajamos el coeficiente de restitución, pongámosle un coeficiente bajito, tirando más al comportamiento plástico, vamos a ver el resultado. Fíjense aquí el efecto es que el cuerpo como que tiende a pegarse. ¿Sí ven? Ahí se aplacó un poquito más la curva, tiene estos picos, realmente estos picos, a la hora de analizarlos, realmente esto es un comportamiento de la simulación, así que hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta información cuando uno trabaja con contactos. Eso es lo principal que yo quiero que quede de esta clase de hoy. Que fíjense que en función de los parámetros que yo haga de contacto, los resultados a nivel de fuerzas, más que todo los de fuerza o de la simulación de movimiento, pues se van a ver afectados por esa simulación por contacto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con contactos, el manejo de esa información o de esos datos que estoy obteniendo a partir de esa simulación. Vamos a subirle un poquito al coeficiente de restitución, vamos a ponerle uno alto, 0.95 para ver qué pasa. Fíjense que ahí se toteó. Literalmente. Vamos a pararlo, porque no va a seguir. Es decir, es tan alto el coeficiente que lo que pasa es cuando él entra, rebota, ¡pam!, y lo saca. Entonces, digamos, ahí no sería el comportamiento. Vamos a borrar resultados de simulación, en este caso. Arrancarlo, digamos, en una posición más segura. Ya sabemos que un coeficiente de restitución muy alto en este tipo de simulación, digamos, no es conveniente, ¿no? Porque simula, digamos, un efecto de rebote muy fuerte en el material. Metámosle fricción para ver que ya regresamos al coeficiente de restitución inicial y ahora le vamos a meter un poquito de fricción, de la fricción que ya teníamos aquí. Fíjense, en este caso, el efecto de la fricción me ralentiza un poco la simulación. Tengo un ruido inicial que era el efecto de ese inicial de la fricción y luego más suavizado y luego, digamos, en la parte final, cuando esto tiende a cero, tengo otro pequeño ruido ahí que es el efecto numérico de lo que él está calculando a nivel de contacto. Ahora, en la práctica, cuando yo estoy simulando el movimiento de esto, ¿cómo es el comportamiento? El comportamiento real. Bueno, realmente el comportamiento real, vamos a cambiar, voy a suprimir temporalmente, el tema de los contactos, y voy a agregarle una relación, en este caso, a este señor. Vamos a agregar una relación que va a ser coincidente esta cara con esta cara. El problema de esa relación es que esa relación, digamos,
me funciona bien mientras el pasador esté dentro de la ranura, pero una vez el pasador salga de la ranura, pues ya no se va a comportar como nosotros esperamos que se comporte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Pues la mejor manera de resolverlo es desactivando la relación, ya que la detectó, la podemos identificar por acá. Aquí están todas mis relaciones, esta es la relación que tengo acá. Entonces lo que voy a mirar es en qué momento sale, voy a simularlo. Aquí más o menos como en unos 8 segundos él sale. Así que lo que hacemos es, voy a quitarme esto de aquí que me está molestando. Voy a colocar aquí lo que se llama una marca de tiempo. Y la vamos a editar. Ahí está. ¿Qué hemos hecho aquí? A partir del segundo 8, esta relación desaparece. A que yo puedo, las relaciones que aparecen aquí, incluso los cuerpos, con estas líneas de tiempo, hacer que se activen y se desactiven durante la simulación en ciertos momentos. Claro que en este caso el resultado, digamos, es muy dependiente del tiempo, por eso inicialmente uno tiene que correr la simulación en el tiempo. Vamos a correrla entonces, ¿cómo se vería ahora? Piensa que el problema de esto es que al desaparecer esto sigue girando porque tiene inercia, ¿no? Entonces, digamos, queda girando ahí y no funciona, digamos, como yo esperaría que funcionara o como esperaríamos que funcionara. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a agregarle otra relación. En este caso, la vamos a mantener inactiva. Pero en este caso no funcionaría. Vamos a cancelarla. Vamos a cancelarla. Entonces, voy a eliminarla porque esto no me va a funcionar hasta que, más bien es cuando esta va a relacionarse con esta. En este caso, lo que voy a hacer es colocar esa relación. Ahí está. Y luego lo que vamos a hacer es la suprimimos temporalmente. Y dejamos nuestro cuerpo nuevamente en la posición inicial, que es esta. Entonces, fíjense, esta está desactivada. Lo que vamos a hacer es colocar una marca de tiempo que se active justo después que se desactiva esta. Entonces empieza a funcionar en ese momento. Y ahí está. Ahora, fíjense el resultado a nivel de la gráfica. ¿Cómo está el nivel de ruido? En este caso, el nivel de ruido es 0, porque ese sería el comportamiento cinemático ideal de la junta, ¿no? Si la junta no tiene holgura, pues ella va a generar realmente una curva suave, sin picos, ¿no? Sin esos piquitos de ruido que me está generando la simulación por contacto. Entonces, ¿qué podemos concluir de la simulación por contacto a partir de este ejemplo? ¿Qué dicen ustedes?
la simulación por contacto, siempre nos van a generar un nivel de ruido. Y tenemos que aprender a trabajar con ese ruido que nos va a generar en las gráficas. Y sobre todo con los picos que a veces se generan. Entonces, por eso es importante mirar los parámetros de simulación de contacto y ajustarlos en función del comportamiento que nosotros esperamos de esa simulación. Lo que yo puedo decir con base en mi experiencia es que en la medida que yo pueda hacer la simulación sin contactos, es ideal. Es decir, fíjense que si lo puedo hacer a partir de relaciones de posición que aparecen y desaparecen, o que se activan y se desactivan con el tiempo, pues voy a tener unos datos más limpios. No siempre se puede hacer eso. En muchos casos es bastante complicado. Entonces ahí obligatoriamente toca recurrir a la simulación por contacto, pero nuevamente hay que revisar bien los parámetros, jugar un poquito con ellos, mirar los resultados, no tragárselos así a priori, porque si se dan cuenta, en función de cómo varían esos parámetros, me varían mucho los resultados a nivel de numéricos con respecto a los valores, digamos, ideales o teóricos que debería tener el comportamiento cinemático. Entonces, ese es un tema, digamos, de cuidado siempre que vayamos a trabajar con contactos. Voy a guardar este para mostrarles otro ejemplo que ya tengo armadito. Vamos a guardarlo aquí. Un poquito pesado. Pero vamos a ver si me da tiempo mostrar el otro archivo. El otro archivo es un poco más grande. Bueno, si lo cancelo, pues no va a pasar nada, no se me va a perder la información. Vamos a hacerla de forma burda. Cayó. Solid no es lo recomendable hacer, pero en este caso necesitamos el tiempo. Entonces voy a cargar este otro archivito. Es este. Tenemos que cargue. Bueno, ya esta simulación está armada porque cuesta un poquito de trabajo de hacer, pero para que se contextualicen, esta la usé hace 2 semestres para el curso de mecánica de máquinas, en el cual, como no se podía armar el dispositivo de manera real, pues lo que hicieron fue un modelo virtual. Y en este caso yo les suministré que es una simulación de una hoja de cuaderno, en este caso una sola hoja. Realmente simular varias es mucho más pesado. Entonces, para que más o menos miren, primero vamos a mirar el efecto de la simulación, vamos a mirarlo en tiempo real, a un X.
ya la simulación aquí corrió, así que por eso es que pasa bastante rápido, ¿no? ¿Sí ven? Es por eso la simulación real la hacemos un poco más lenta. Pero como realmente la subida es un poquito por acá, pues vamos a ahorrarnos un poquito ese tiempo. Ahí está, ¿ya lo vieron? ¿Qué tiene este modelo? Como esto es una hoja, estoy tratando de simular una hoja y realmente es una hoja, no es un cuerpo rígido, sino es un cuerpo flexible. Lo que estamos haciendo es simularlo, dividiendo, digamos, una hoja en un cierto número finito de partes. Entre más partes, digamos, el comportamiento va a ser más real, pero el modelo va a ser mucho más complicado de armar. Entonces, digamos, uno tiene que hacer como una especie de balance entre más aproximado a la realidad versus más complicado del modelo. En este caso, digamos, me fui por un término medio que es dividir la hoja en seis laminitas. ¿Ok? Cada una de esas laminitas está unida, digamos, entre sí por bisagras, es decir, por relaciones de posición de coincidente, en este caso coincidencia de línea, porque fíjense que el detalle aquí es que los bordes son líneas, entonces las coincidencias son líneas, como si fuera una bisagra ahí. Y adicional, cada una de las hojas, aquí en el modelo dinámico, se le ha asociado un resorte de torsión. Aquí está. Que es el que simula, digamos, la rigidez a flexión que puede proveerte, digamos, una hoja convencional. En este caso, el coeficiente de rigidez torsional se calibra en función de una hoja. Si yo cogí una hoja, mire cuánto se flectaba y en función de eso iba calibrando el coeficiente de rigidez para replicar, digamos, el comportamiento de flexión de una hoja, digamos, en voladizo. Ahí está, digamos, cada una de esas bisagras tiene adicional un resorte de torsión, que son cada uno de estos. Y cada uno de esos resortes hay que ponerlos manualmente. Entonces, son los cuidados que hay que tener en esta clase de modelos. Obviamente, el modelo tiene gravedad y tiene el tema de contactos. Voy a entrar aquí para que ustedes miren cómo es el tema de los contactos en esta clase, en este fenómeno, en este modelo. En este caso, el contacto también se hizo por componentes. En este caso, se hizo un solo grupo de componentes. Se seleccionaron, digamos, cada uno de las hojas, la tapa izquierda y la tapa derecha. No se usó material, sino que se ajustó a partir de coeficiente de fricción y se colocó fricción estática y se colocó un factor de impacto. Se ajustó la rigidez, inicialmente es muy alta, digamos, hace que el material rebote cuando impacta contra la tapa, digamos, del cuaderno. Entonces, por eso se ajustó para que fuera un menor coeficiente de rigidez. También se ajustó el exponente. El amortiguamiento creo que sí no se ajustó, ni el factor de penetración. Porque con valores muy altos de K lo que hacía la hoja era que rebotaba, como si fuera de caucho. Y no se supone que ese es que sea el comportamiento. Ah, y bueno, para levantar la hoja, no sé si lo alcanzan a ver por aquí. Yo creo que tenía una fuerza ahí, pero no se la quité. Esto de gravedad. Lo que genera ese efecto inicialmente es una fuerza que se aplica durante un tiempo muy pequeño y eso es lo que levanta la hoja. Y luego la desaparece, controlando, digamos, los tiempos. Entonces aquí tenemos ejemplo de contacto entre varias superficies. No sé si tienen preguntas.
Profe, ¿puede volver a mostrar cuál es la fuerza que hace que, o sea, que las hojas vuelvan a... O sea, yo vi la de rebote, pero la que hace que se muevan. Toca mirarla aquí porque los contactos. De hecho, aquí no está en la figura, pero él tiene una fuerza, no sé por qué no me aparece en el área de gráficos. Por alguna razón no está visible. Por alguna razón no está visible la fuerza. No sé por qué. Son luces, contacto, torsión, torsión, torsión. Son los cuerpos, posiciones de posición. Todas están activas. Bueno, pero para que ustedes más o menos lo vean, básicamente lo que se hace aquí es colocarle una fuerza de contacto. Se le coloca una orientación, en este caso, hacia arriba. Se le coloca, digamos, un cierto valor, pequeño realmente, no tiene por qué ser tan grande. Y lo que se hace es que en cierto momento se activa. En este caso lo podemos hacer por datos numéricos. Es decir, que hasta cierto punto se activa la fuerza. Pongamos la que se activa en ¿cuántos segundos está aquí? 10 segundos, 12 segundos. 0, 0, 12 segundos. Le damos el valor. Seguimos en 0. Para que sea un pico. 12.1. 10. Y luego lo descendemos a 0. El final del tiempo es 16 segundos. Un piquito de fuerza que actúa ahí y luego desaparece. En este caso, como ya aquí se volteó, lo que va a hacer es que va a tirar la hoja para el otro lado. Vamos a simularlo para ver. Como le di mucho tiempo, 0.4 segundos, ya se activó. Ahí queda como jalando la hoja. Cuando se pase ese tiempo, hay que ponerle menos tiempo porque está actuando demasiado tiempo. Ahora sí, ya ahí se cae. Le puse mucho tiempo de aplicación a la fuerza. Vamos a quitarle un poco de tiempo. 12.1, 12.2, 12.3, listo. Todavía está mucho tiempo. Fíjate que cuánto tiempo pasa ahí oscilando. Hay que quitarle un poquito de tiempo, pero ahí ya. 12.1, ahí pasó, ahí ya, cayó. Fíjense que tiene algo de efecto de rebote, ¿no? La hoja pareciera que rebotara. Y eso es algo que uno tiene que ir ajustando en función del tipo de comportamiento que uno quiere en su fenómeno. ¿Ok? Pero esta sería, digamos, la forma en la que uno generalmente simula este tipo de sistemas que no son completamente rígidos y que tienen contacto
con otros elementos. Voy a guardar aquí. Vamos a dejar de compartir. Bueno, en resumen, entonces, vimos un poquito el tema de contactos. La recomendación principal es trabajar con cuidado el tema de contactos, no usarlo como primera opción, siempre tratar de hacer una simulación inicialmente sin contactos a nivel cinemático. Si ya no es posible, explorar los resultados o comparar los resultados que vamos teniendo con los contactos, ajustando los parámetros de contacto. Si no de una vez, con la primera simulación que hagamos, ya nos quedemos conforme con los datos, sino que revisemos y comparemos en función de cómo vayamos variando esos datos de contacto, qué tanto efecto de ruido voy teniendo por ese efecto de contacto. En la medida de lo posible, uno tiene que tratar de evitar el uso de contactos hasta que ya no sea, o sea, cuando ya es obligatorio hacerlo, pues hacerlo con las debidas precauciones y teniendo mucho cuidado en el manejo de los datos que recibimos de este tipo de simulaciones, porque como lo ven ustedes ahí en el ejemplo, el primer ejemplo que mostramos de la rueda de Ginebra, genera mucho ruido a nivel numérico. Esa es la principal recomendación. Pero en muchos casos pues hay que trabajarlo porque esa es la única manera de poder simular efectos como el del cuaderno, por ejemplo. Es decir, no se puede hacer solo a punta de relaciones cinemáticas. Bueno, jóvenes, ese es el tema que traía por el día de hoy. Los dejo acá entonces. Gracias por conectarse a nuestra sesión de hoy. Recuerden que fue grabada para aquellos que no se pudieron conectar, quieran repetirla. Les dejé las piezas de la rueda de Ginebra por si quieren hacer el ensamble y la simulación ustedes mismos. Igual van practicando para el siguiente taller, que sería ya después del 19. Si tienen dudas de todas maneras con respecto al taller que está corriendo, que creo que tiene tiempo de entrega mañana, se pueden conectar en el horario de atención o los canales de comunicación que tenemos abiertos para ustedes. Que tengan un buen resto del día. Nos vemos entonces. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.